¿Cómo les va? Una nueva edición de La Hora Contada TV. Este sexto programa, Juan Carlos, vamos batiendo récords. Sí, por ejemplo, el récord de que llegamos al sexto programa, que sería un récord. Hasta ahora teníamos solo 5, hemos roto un récord, somos 6 programas. Claro, por eso. Hoy llegó un mail de... Un reconocimiento de Guinness. De Guinness, sí. Una medalla. Por el quinto, por el ahora quinto. tiene que llegar por el sexto. Y presuponen que va el sexto. Este programa que sale por YouTube, por el canal de Zona Crítica Cuyo, ustedes ya lo habrán visto, y si no lo han visto, les damos la bienvenida. Y lo que hacemos es charlar un poco sobre las cosas que nos pasan como sociedad, sobre las cosas que nos pasan como en nuestra literatura, en nuestra cultura, en nuestro acontecer diario y cotidiano, y vamos tratando de charlar un poquito, de contar algunas cosas y también reírnos, claro que sí, en la medida en que podamos para poder avanzar. Mi nombre es Rodrigo Aguilar, estoy con Juan Carlos Villegas, sería él. En la producción general está Roberto Rey y Laura Moreno, que también... Mendoza. Laura Rodrigo. Mendoza, ya lo vamos a cambiar. Por favor, no. Laura Mendoza, que problemas de cartelería no queremos. Pasa que... Bueno, dejemos ahí. Les decía, hoy vamos a trabajar algunas cositas para que vayamos viendo, empezando por el análisis de lo que fue el inicio de la campaña presidencial en la Argentina. Ustedes saben, 2023, año de elecciones, 2023 a las urnas, y se han definido las listas que se va a a encontrar en el cuarto oscuro. Las opciones electorales. Los proyectos políticos sobre los que vamos a poder elegir en estas próximas pasos de agosto, y sobre los cuales después vamos a generar una preselección para poder elegir realmente en octubre. Pero ¿qué es el problema? Que se enreda tanto la cosa que nos vamos perdiendo. Vamos con los candidatos por partido, las elecciones por partido, que serían las PASO. Esto es lo que viene, digamos. ¿Y qué es lo que viene, Juan Carlos? Ya sabemos más o menos la fórmula, ustedes las conocen, vamos a hablar, pero no vamos a hablar del inicio de la campaña formal, del acto, del documento, la conferencia de prensa, sino lo que podemos encontrar como el inicio de la campaña real. Es decir, qué es lo que muestran como perfil y los hechos también que suceden, que van delineando lo que sería esta contienda electoral. O sea, ¿cómo nos dicen que nos van a gobernar? ¿Quiénes son hoy los máximos referentes o representantes, los candidatos, etcétera, de las principales opciones electorales? Sí, pero hay ¿Cómo piensan encarar el gobierno? ¿Con qué gesto, con qué acción, claro, con qué palabras, con qué pero hay una expresiones? pequeña disquisición interesante lo que dice el Juanca, porque fíjense ustedes, nos plantean algunos, y en algunos discursos, cómo nos van a gobernar, pero también lo que hacen es poner una especie de estilo, esto que dice usted, gestos y demás, que están más acordes con buscar una identificación en el electorado. Un metamensaje. Es un metamensaje emotivo y demás que pueda generar más adhesiones. Porque, primera cosa que queremos decir, esta campaña es una de las pocas que arranca con un nivel de paridad importante y con un nivel de incógnita importante. La mayoría de las elecciones en los 40 años de democracia que cumplimos este año han tenido un despegado, alguien que iba adelante. Entonces, como que, no se sabía quién iba a ganar, pero se presuponía. En esta, al igual que en el 2003, ¿te acuerdas? Histórica elección argentina, claro. Los 5 competidores. Están las cosas parejas. Sí, también en el 2015 estaban parejas. También en el 2015. En el 2019 no tan desparejas. Exacto. Había ya favorito, pero si en esta como que la incógnita es mayor, podemos decir. Ahí vamos. Puede salir para cualquier lado. Por eso la incertidumbre. Entonces decimos que empecemos por los primeros. ¿Cómo se largaron? Y me parece interesante en esto de el inicio de las campañas reales, lo que hizo Juntos por el Cambio, que así hicieron una conferencia de prensa en una unidad que se les venía reclamando, porque la verdad que venían bastante peleados, para festejar
la represión de Jujuy. Para decir, esto es el modelo con el cual nosotros vamos a gobernar la Argentina. Exactamente. Se han peleado y se han dicho de todo en los medios de comunicación, barbaridades. Ahora, pero en Jujuy están de acuerdo. Ahí las imágenes que estamos viendo ven la brutalidad, no vamos a abundar, pero la brutalidad de la represión, ¿sobre quién? Sobre docentes mal pagos, que ganan 40.000 pesos. Pueblos originarios, es decir, sobre todo los sectores populares. Trabajadores de la salud. Trabajadores de la salud, asalariados. Bueno, ese es el programa con el que Juntos por el Cambio inicia la campaña. Es el programa que ellos han manifestado en otras ocasiones, también lo ha manifestado Macri. Lo mismo, pero más rápido. O sea, lo mismo, pero con más represión. Exacto. Y como de hecho estamos viendo ahí que salió a declarar este asesor de Macri, que dijo, la mejor definición más sintética, lo que pasó en Jujuy es el tráiler de lo que va a pasar en el futuro de gobierno de Juntos por el Cambio. Es decir, el adelanto. Digamos que hay un consenso generalizado en Juntos por el Cambio respecto a que lo que se hizo durante el gobierno que pudieron realizar ellos, no es que estuvo mal direccionado, sino que se debió haber hecho más rápidamente, con más fuerza, con más represión. Claro. O sea, ese consenso existe. Esa es la idea, el error no fue tomar las medidas económicas que se tomaron, sino el error fue no hacerlo más rápido y haber de alguna forma haberlo hecho con más fuerza, digamos. Bien. Eso es lo que se plantea. Hasta ahí venían bien. En el sentido, digamos, lo que ellos quieren. Obviamente que uno reprueba tajantemente esta situación. Claro. Pero hasta ahí venían bien, venían en unidad, lograron una unidad. Hasta que vinieron las elecciones en Córdoba y se produjo, como todo lo que sucede en su vida política, un paso de comedia del candidato de Juntos por el Cambio, Luis Juez, claro, el cómico devenido político devenido cómico, que estuvo durante todo el domingo diciendo que había ganado. Claro. Y que no reconocía la derrota y que no sé qué y que no sé cuánto. Y al final, ya en un momento de desesperación, dijo que habían comprado votos con droga, que una serie de cosas, justificaciones. También le echó la culpa a Larreta por su hipotética alianza con Schiaretti que nunca se dio. Bueno, ahí ya entonces la cosa arrancó mal otra vez para Juntos por el Cambio. Y hace unos días... ya definitivamente, dirían en el barrio, se pudrió todo. Se pudrió todo porque en esta paridad supuesta que hay, le preguntaron a Larreta cuál era su propuesta y cómo la miraba con respecto a la propuesta de Macri. Entonces dijo, esa propuesta de Macri no es la nuestra porque la propuesta de Macri fracasó. Claro. O sea... Pero tampoco dice cuál es la propuesta de Larreta. No, sí, ahí más o menos balbucea algo, pero lo importante es que él dice que toda la vida fue de Macri, Larreta, toda la vida lo apoyó a Macri. Además, dijo que el gobierno de Mauricio Macri era un fracaso y que él planteaba otro modelo y que por eso Macri sostenía junto a Bullrich que tenían que hacer lo mismo de Macri pero más rápido, eso que decía vos recién, Juan Carlos. Y él dice, no, yo voy a hacer otra cosa. Bueno, hasta ahí mal. Pero el problema es que Bullrich le contestó. Y le dijo, entre otros epítetos, ventajero, total y oportunista, capaz de hacer cualquier cosa por un voto. Deleznable, le dijo, lo que hace Larreta es deleznable. Esos son los candidatos que van a la paso de Juntos por el Cambio. Supuestamente uno de los dos va a ganar la interna y los votos del otro se deberían trasladar al otro. Claro, en este contexto va a ser difícil. Bueno, así arrancaron. ¿Cómo arrancó el otro gran frente que es Unión por la Patria? Bueno, ya hablamos los otros días en la radio, pero básicamente una novela de enredos, una comedia de enredos que terminó con el avión de escenografía y Cristina y Massa proclamando la fórmula Massa-Rossi y explicando por qué. ¿Por qué digo esto de la novela y lo que hablábamos de los gestos y demás? Lo cierto es que el Frente Unión por la Patria logró tener en vilo al país durante 3 o 4 días hablando de si el candidato era Massa, era de Pedro, era esto, y se logró el objetivo. Scioli. Se logró el objetivo, ¿no?
acto seguido, cuando terminó esa varieté musical, lo que se hizo fue sentar a Massa a decir: yo quiero hacer lo mismo que Néstor Kirchner, pagarle al Fondo Monetario toda la deuda y que nunca más vuelva el Fondo Monetario a la Argentina. Con una señal de gobierno, de acuerdo a lo que decía Juan Carlos recién, una señal de gobierno clara. Quedará para el futuro saber si era una puesta en escena, pero digamos que es distinto, ¿no? Básicamente es reconocer un activo que es el gobierno de Néstor Kirchner, el gobierno de Cristina, y ponerlo en valor y ponerlo arriba de la mesa, y a partir de ahí plantarse o decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer hacia adelante? Sí. Lo otro es decir, sobre un fracaso yo voy a hacer algo distinto, pero no hay un activo a reconocer o a levantar de parte del principal candidato Juntos por el Cambio. Claro. Fracasamos, claro. Ellos fracasaron, entonces ahora vamos a crear, está en la fase de Macri la promesa. Sí. O sea, en la fase de Macri promesa era: yo voy a hacer algo distinto. Macri no decía lo que iba a hacer cuando le tocara gobernar, era supuestamente un desarrollista. Después vino con el programa más neoliberal que se le pueda ¿Y sabe qué, Juanca? Conocer. Que también en esa jugada el gobierno resuelve, pero a la vez escondiendo lo que quizás ha sido su mayor debilidad interna, que fue la disputa entre Cristina y Alberto sobre la relación con el fondo y sobre el acuerdo con el fondo. Entonces lo resuelve diciendo, bueno, lo que Massa quiere es lo mismo que quería Kirchner, sacarse al fondo encima. Entonces lo resuelve en silencio, digamos. Me parece que es inteligente. Sí, creo que es un buen mensaje para es inteligente. Hay que, seguramente después, a la hora de tener que empezar a gobernar, se verá la factibilidad, los momentos, la fuerza para negociar y para poder pagar, pero me parece que la voluntad política está manifestada. Sí, bien. A partir de ahí uno verá cómo se puede plasmar eso. Y el tercer punto que le quería comentar, Juan Carlos, y a la teleaudiencia, a la oyentada. No, esta no sería oyentada. La de la radio, fans, claramente son fans. ¿Acá qué son? Pregunta para ustedes que están detrás de la cámara. ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Quién está? Nosotros detrás de la cámara tenemos a Laura Moreno, perdón. Pero. De Mendoza. De Mendoza. Pero ¿quiénes estarán detrás? Bueno, más de eso. Tercera incógnita sobre la Unión por la Patria. Incógnita o tópico. La aparición de Grabois. Una aparición que fue cuestionada, que fue. Bueno, también porque él me subo, me bajo, fue un poquito prolijo, pero lo importante fue que funcionó lanzada la campaña como colectora de las incomodidades del kirchnerismo duro que no está de acuerdo con la figura de Massa, y entonces ahí van a parar los votos disconformes. Los votos disconformes. Frente de todo. Disconforme con el cierre, me refiero, ¿no? Con la promesa de después apoyar a Massa si en el caso que gane. Lo manifestó claramente. Habló de contradicciones primarias y secundarias. Manifestó Juan Grabois claramente cuál es la contradicción primaria para él, que es Conjunto por el Cambio. Y la secundaria es dentro del Frente de Todos, manifestado por él con Massa, pero claramente manifestó que va a apoyar después, en el caso de no ganar, a la fórmula Massa-Rossi. Parece muy loable lo que ha hecho, muy respetable, porque él prometió ir a las PASO en el caso de que el candidato no fuera Guado de Pedro. No fue así. Se bajó cuando creía que iba a ser Guado de Pedro, pero después cuando no fue, se volvió a subir. Está bien, digo. ¿Con cuántas horas de diferencia se subió? Y con el tiempo que le demoró en enterarse que no era Guado de Pedro. Parece que es un perfil de votante más de paladar negro, quizás se podría decir, dentro del Frente de Unión por la Patria, pero que también quiere que no vuelva a la derecha, que quiere que el plan, quiere un poco de paz social, quiere desarrollo. Y es un gran puntal de compromiso con muchos valores que habitan en los sectores populares y más allá también, con respecto a la política buena, por decirlo así, ¿no? Digo, Grabois es tierra, techo y vivienda, lo mismo que plantea Francisco, el Papa, y intenta ponerse en discusión en la agenda electoral. Me parece que no es claro. Muy interesante. Y por eso digo, defino como esta tercera jugada también una buena jugada del Frente de Todos frente a aquella
desprolijidad inicial para... Yo creo que más que una jugada es una capacidad de poder resolver esa contradicción dentro del frente de todo. Y creo que está dentro de las cosas que por ahí nos han hecho también, esta es una que sí se ha podido hacer bien. Parece que el votante de Grabois va a tener a quien votar y después, bueno, tendremos la opción, en función de cómo sea el resultado final del PASO, ya de poder elegir o no, digamos, la fórmula de Massa Rossi, pero seguramente... según lo que ha manifestado Juan Grabois, la tendencia va a ser a que sí, a que ese voto se traslade a Massa Rossi. Bien. Para terminar, lo que era, no sabemos si era, o si era la promesa de sorpresa, que era el joven Milei, el hijo de Benny Hill. Veo que dicen hay una foto donde flemático, está igual a Benny Hill. Es impresionante. Bueno. Pero Benny Hill me hacía reír a mí, es muy gracioso. Sí. No. Los más antiguos recordarán a Benny Hill. Los otros, googleenlo. O sería el que se parece a Milei, digamos. Bueno, decía Benny Hill, Milei, que arrancó, digamos, la campaña con la famosa decepción del interior, donde le fue muy mal en las elecciones donde él había... Se anda desmarcando de candidatos a lo loco, candidatos que hasta hace 15 días estaban en fotos con él y salieron a tuitear que no eran su candidato. No, y otro salió a decir, ya me pidieron plata, me pidieron caro, bueno, sí, bastante. Eso complicado. Pero aparte, tuvo otro episodio. Y sumó candidaturas mediáticas, sumó periodistas para terminar, y echó a Carlos Kikuchi como su principal asesor. Carlos Kikuchi es un operador de caballo, el cual era señalado por toda la gente que estaba con Milei como el verdadero monje negro de Milei, que compraba gente, que no sé, una cosa bastante el que se ocupaba del interior, el que se ocupaba de los ciudadanos. Se ve que muy bien. Se ve que no le fue bien, claro. Por eso lo echa a Kikuchi. Y el otro hecho que también terminó haciendo un mal inicio de campaña para Milei fue que tuvo que bajar a un candidato que se burló de otro candidato de Juntos por el Cambio porque es discapacitado, porque está en una silla de ruedas, y se burló de la hija de Luis Juez, que también es discapacitada, públicamente, el candidato de Milei. Sí, dijo que la gente no elige discapacitados. Que la gente no elige discapacitados. Así arrancó la campaña Milei. Y aparte después se reafirmó, porque no pidió disculpas, se reafirmó en sus conceptos. Bueno, tuvo que echarlo, pero en realidad sabemos que expresa básicamente el pensamiento que hay ahí, digamos. Claro. Fue por corrección política. Claro. Bueno, y después rápidamente, Schiaretti, que finalmente lanzó su proyecto del peronismo federal. Pero me imagino el candidato diciéndole, pero si vos hablaste de los órganos, hablaste de vender bebés. ¿Me venía a cuestionar a mí? A mí me venía a decir. ¿Vos querés vender a los bebés? ¿Vende bebé? ¿No era esta la onda? Yo imagino que en las discusiones internas, así sin las cámaras, le deben decir, cállate, vende bebé. El otro dice, ¿qué decía? Y vos dame tu órgano, le dice. Y vos, a ver cómo tenés los riñones. No vamos a hacer esos chistes. Bueno, decíamos, Schiaretti se lanzó con Randazzo, el eterno candidato peronista por afuera. Y la izquierda, con 4 opciones. La izquierda fragmentada, lo que venía como un proceso de unidad, apareció fragmentado. Después hay un Biondini. Qué feo apellido. Biondini, que parece ser que es pariente del Biondini fascista, del nazi. Prometemos averiguarlo para la próxima. Debe ser. Y después que se cambie el apellido. Y después está nuestro querido Guillermo Moreno, propalador, difusor del peronismo, ¿no? Bueno, ahí Moreno se la juega. Lo queremos, Moreno, lo queremos. No nos gusta la jugada que hace. La propuesta en el sentido de que es muy peronista. No nos gusta la jugada que pero hace. Pero no se puede entender por qué no termina de articular dentro de... Lo queremos, pero le deseamos que no pase las pasos, que no alcance el margen de votos para llegar a la general. Guillermo, lo sentimos mucho, pero bueno, es lo que te deseamos. Después, obviamente, nos encantaría que fueras parte del próximo gobierno. Nos encantaría entrevistarte, Guillermo. Sí, por supuesto. Bueno, lanzados los Juegos del Hambre, diría la película. Parece que los Juegos del Hambre están más hoy en la órbita a la derecha, de lo que se podría caracterizar como la derecha, donde están corriéndose las expresiones dentro de Juntos por el Cambio cada vez más hacia lo más a la derecha que pueden, a disputar el voto de derecha,
lo más que puedan. Digo, se ha visto claramente en la elección de la fórmula y esto que planteamos al principio, de dónde fue el punto de unidad y de unión que han tenido. Entonces parece que los Juegos del Hambre de hoy son captar ese voto de derecha, que entre Milei, entre... ¿Quién es más de derecha? ¿Quién es más de derecha? O sea, esa sería un poco la carrera que están jugando hoy. Veremos cómo les va. Sí, parecería que es el mismo votante, ¿no? Que el votante que hoy vota a Milei podría votar a Bullrich, o que vota a Bullrich podría votar a Milei, y hay que entrar en la reta. Y el otro que no lanzó campaña, pero que está, es el voto en blanco y que viene creciendo en Córdoba, volvió a ser importante, así que hay que seguirlo de cerca. Se nos acabó el tiempo para hablar de esto en este programa de La Hora Contada, por lo tanto vamos a hacer un pequeño... Pueden pasarlo y no verlo también esto, ¿no? Lo pueden adelantar ahí en el YouTube. No, lo que sí es importante es que se suscriban al canal, que se suscriban al Facebook de Zona Crítica, que se llama Zona Crítica. En la página web zonacriticacuyo.com ustedes pueden entrar y también pueden suscribirse ya como miembros del canal y acceder a los fabulosos premios, a los fabulosos Cadillac y a todo lo que puedan acceder en nuestra página. Si llegamos a 1000 suscriptores antes de la finalización del mes de septiembre, se sortea un asado. Una fiesta, hagamos una fiesta. Fiesta y sorteo de asado para 10 personas. Mirá. Para 20 personas. El que se suscriba, anota, me suscribí. Acá nos está diciendo Laura Mendoza que ella también va a poner, así que para 25 personas. Pero yo digo esto, mirá, si te suscribís, poné, me suscribí, mi nombre es tal. Claro. A todos los suscriptores. Y entonces nosotros nos comunicamos como figura en la red y los invitamos a la fiesta si llegamos a los 1000. Y aparte para suscriptores nada más, con precinto esto, no es para cualquiera. Vale, VIP. Es gente importante, la puta madre. Bueno, cortamos. Es el momento de La Hora Contada donde nos encontramos con Laura Mendoza. ¿Cómo estás, Laura? Bien, ¿cómo están? Bien. Y Laura siempre tiene esa habilidad de recolectar situaciones, hechos, polémicas y distintas discusiones que se van dando en la sociedad sobre en los ámbitos culturales, digamos. En el amplio sentido del término, ¿no? Es decir, en los ámbitos, las discusiones sociales, las discusiones artísticas y demás. Y siempre lo hace con un agudo ojo que nos permite... acompañado de la voz. Y un agudo. Acompañada de la voz. Y nos permite reflexionar sobre esas cosas que a veces pasan y está bueno pensarlas, ¿no? Hoy, Laura... Bueno, hoy venimos con un tema que también entra en debate en los últimos días, que es el estreno de La Sirenita. Bueno, en realidad hace ya unas cuantas semanas. De una nueva versión. De una nueva versión, una remake. Así se pronuncia, sí. Mira cómo estoy. Sí. Una remake con personajes reales. Tiene un nombre que creo que es Live Action, pero no sé cómo se pronuncia. Live Action. Live Action. Claro, algo así. Action. Pero, ¿qué significa? Digamos, que usted va al cine y ¿qué se encuentra? Una película con actores reales. Ahí va. Eso es. Bueno, eso ha generado un debate muy grande en los últimos días porque se dice que echaron, no sé si es la palabra echaron, a la directora del espacio de diversidad de Disney, porque es una película de Disney, ¿no? La Sirenita. No estamos diciendo de qué película era, perdón. ¿De qué productora? ¿De qué productora? La gran productora de Disney. Claro. Que como muchas multinacionales culturales, lo que han hecho desde hace un tiempo, sobre todo del surgimiento de los movimientos feministas y sobre la diversidad, de incorporar gerentes que tengan que ver con el tema, digamos, ¿no? Claro. Y la echaron a la Disney por a la directora de ¿Y por qué? ¿Por qué fue? O sea, básicamente la película no fue el éxito que esperaban, tuvo mucha inversión y no se ha recuperado, supuestamente, ¿no? O sea, como fue un fracaso de taquilla. Sí. Entonces, ahí hubo todo como en las redes sociales, que siempre pasa, que se empieza a formar las opiniones y empieza como una especie de polaridad y de opiniones contrarias, en defensa o en contra de algún fenómeno. ¿Y cuál fue el fenómeno de la película?
se cree que esta decisión que toma Disney se debe al fracaso de esta película porque el personaje principal, la Sirenita, es una actriz negra. O sea que vendría siendo un personaje negro. Un personaje que representa a las minorías raciales y eso puede ser como explicación del fracaso, una cosa así. Parece ahí ser. Está la duda, claro, ahí está claro, la polémica. Esa es la polémica. Supuestamente ella se fue sola, pero la prensa especializada en el tema dicen que no, que en realidad fue una decisión de Disney de sacarla de ese lugar. Viene con un antecedente ella que se llama la Troya Newton. Viene con este antecedente de... ¿Tiene nombre de superhéroe o no? Sí. Y la Troya Newton. Sí. Está en Disney, ¿viste? Sí. Bueno, viene con antecedentes de políticas de inclusión y de diversidad muy importantes. Por ejemplo, en los parques de Disney en Orlando y en París, por ejemplo, logró cambiar en Estados Unidos, por ejemplo, el saludo. Ya no es con género, ya no es damas y caballeros, niñas y niños, sino que se cambia el género y se adopta uno neutro en cuestión de género. En París tengo entendido que los baños son mixtos, o sea, como sin marca de género. Un ejemplo. ¿Los de niños y adultos? Sí, no ¿sí? No sé. Decía los baños, no hay nadie. No, porque el tema de los baños ha sido una cuestión mucho que tiene que ver con las nuevos paradigmas que hay de... Me parece que ese es un debate que hay que darlo, al de los baños, y yo no sé si estoy tan de acuerdo que sean temazo para un blog. ¿Baños mixtos sí o no? Vote. Danos un like y vemos si avanzamos con el tema. Dedito para arriba, mixtos. Dedito para abajo, cada uno a su taza, cada uno a su taza. Sí, no sé, para mí, bueno, nada, eso. Me parece que un debate más profundo. Da para un programa. Sí. Bueno, esto es lo que ha pasado en los últimos días. Lo que llama la atención, me parece, que es ese odio que se genera en las redes. O sea, todo esto empieza a estar, o sea, a favor o en contra de este caso. Sí. Entonces hay quienes van a votar que dicen que no, que la sirenita debe ser la clásica sirenita, pelo rojo, la melena, ojos azules y piel blanca. Hay otro sector que dice, no, incluyamos a estas minorías, que no son minorías en realidad, pero sí lo son. No, minorías, yo cuando digo minorías sociales, políticas, digamos. Sí. Claro. Dicen, no, sí, porque esta película generó mucha controversia desde el tráiler que fue estrenado el año pasado, en septiembre, donde ya se muestra a una sirenita negra. No sé si vos escuchaste que hace tiempo viene estas discusiones. Ha pasado que muchas niñas y niños se han sentido identificados, ya negros o morenos, se han sentido identificados y muy contentos y han hecho TikTok, bueno, todas estas cuestiones de las redes. Hay otra gente que dice, no está bien esto, y hay otra gente que los políticamente correctos, los que quieren ser políticamente correctos, que los famosos bien pensantes, que siempre piensan bien. Claro, esos, que ahora, bueno, descubrí como un nombre que es woke, creo que se llama, que es los despiertos, algo así. Que son, sí, que son como, tienen como estas intenciones, como ser políticamente correctos, pero en realidad este exceso de corrección. Entonces, esto está pasando, que hay como muchas miradas sobre un tema y no se está hablando de la peli. ¿Qué pasa con la peli? Con la peli en sí, si no están hablando de toda para mí, ¿no? De todo lo que está pasando alrededor, todos estos debates que genera, y en realidad la película te puede gustar o no, pero es artísticamente es muy ¿Usted la vio? No completa, pero sí, sí varias partes. Todavía está en cines la peli, todavía no está en ninguna plataforma, me veo que la conseguí pirateada. No lo digas, Laura, escúcheme. Me dio Eso que la no se hace.
No hay que piratear en ese link que usted está viendo abajo. No hay que meterse ahí. Bueno, nada, el director es un director súper conocido que se llama Rob Marshall, que fue el director de Memorias de una geisha, una de las películas de los Piratas del Caribe. Digo, tiene toda una trayectoria al Y igual todo que eso pasó en segundo plano. Totalmente. Y también pasa a segundo plano una cuestión que es importante para mí, esta nueva forma de narrar, que es, de narrar estos nuevos consumos que son para las infancias y que como adultos o adultas lo miramos desde nuestro conocimiento y criticamos. Un paternalismo. Sí, y adultocentrismo más que nada. Adultocentrismo, sí, bien. Me parece así como que estamos criticando estas películas de esta nueva forma de narrar, que son los live action, que es estos personajes que, reales. Entonces dan impresión. Por ejemplo, ¿vos viste La Sirenita de 1989? No, le voy a ser sincero. No bueno, había un pececito que era muy simpático en la película. Y en esta película no es tan simpático porque no es tan bien logrado eso. Ese efecto de empatía, ese efecto de ternura que te daba, porque es real, es un pez real. Obviamente con todo un montaje, es un pez real que si sale del agua no puede respirar. Se transforma en un pescado. Claro. Entonces, se están criticando también otras cuestiones que me parece que los adultos y las adultas deberíamos dar un paso al costado y dejar estos nuevos consumos, que las infancias lo están disfrutando. Claro. Que les gusta esta nueva forma de narrar. Sí. Me parece muy interesante esto último que decías, Laura, de los paternalismos que hay en las producciones culturales que de alguna manera desplazan, por decirlo así, la subjetividad de los niños y le imponen sus subjetividades, ¿no? Cuando los niños lo hacen de una manera mucho más fluida, mucho más libre, y al final el mundo cultural de los adultos termina confundiendo más de lo que aclara, ¿no? Sí. Bueno, usted sabe que me hizo acordar cuando planteó el tema de esto no es nuevo, esto es una polémica sobre los dibujitos animados y los consumos culturales que fue abordada allá lejos y hace tiempo, en el año 1972, por un libro con un título muy singular que se dice Para leer al Pato Donald, que lo escribió el sociólogo Ariel Dorfman y Armando Materle, chilenos ellos, y donde básicamente transcurren en una crítica desde unas posiciones teóricas cercanas al marxismo y demás, sobre qué papel juegan los dibujos animados de Disney particularmente en el marco de lo que se conoce como el neocolonialismo cultural. Básicamente, para resumir, en el contexto de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, estos autores sostienen que la aparición y la mundialización de las figuras como Pato Donald, como Mickey, como Tribilín, ¿recuerda el simpático Tribilín? Estaban cargadas de un discurso político cultural de alguna manera subliminal. ¿En qué consistía? Que en un mundo dividido entre los países poderosos, países centrales, y países débiles que habían surgido en la Segunda Guerra Mundial, existía naturalmente ese mundo donde estos héroes que eran animalitos, por ejemplo, su vida giraba alrededor de la posesión del oro. Recuerda al MacPato, a Rico MacPato, el tío, y a los sobrinos, que ellos siempre estaban alrededor. Era un avaro. Exactamente. Y en sus aventuras visitaban las locas aventuras de Disney, visitaban lugares del tercer mundo, concretamente, donde había desorden, autoritarismo, donde había situaciones injustas y demás, y ellos representaban
a los países centrales con la naturalidad y la normalidad de los buenos y demás. Tal el caso de Tribilín, que es como un trabajador inconsciente, inocente, que le suceden cosas, pero que él representa a ese imaginario de la burguesía que naturaliza que existen débiles y existen poderosos, y que eso tiene que ser así. Entonces los tipos desnudaban estas conductas, y también incluso en el caso de Mickey, si ustedes recuerdan, a Mickey participaba de la guerra directamente. Mickey perseguía nazis. Los tres cerditos también. Uno de los tres cerditos esa lista, creo, había ido a la guerra. Y bueno, y la animalización del héroe también es otra cuestión que Dorfman y Matelier van a plantear, porque justo lo que decía Laura de los tres cerditos, siempre estos héroes, siempre estos animalitos, en el último momento eran poderosos, pero eran conscientes y eran bondadosos. Es decir, ese es el discurso que se baja. De hecho, se toman estos cuentos clásicos, por ejemplo, La Sirenita es de Andersen, del 1800, claro. Y en realidad no es la versión original, no es como nos la vendió Disney. Es mucho más cruel. Exacto. Pinocho es súper cruel, claro. La Cenicienta, los cuentos originales. Sí. Que Disney va a tomar un mensaje, un discurso del cual bajar y los va a allanar, digamos, en eso. Entonces, después, si aparecen otras cuestiones como esto, si son homosexuales, negros, no sé qué, dicen, ay, no, pero para niños, para no confundir a los niños. Y en realidad, ellos han hecho toda una bajada de discurso de cómo deben ser esos niños. Exactamente. Y cómo formar las subjetividades. Porque Dorfman y Matelier van a utilizar elementos, le decía, del marxismo y del psicoanálisis para ver cómo impacta en la formación de la subjetividad de los pequeños niños esta naturalización de un sistema de poderosos y débiles, esta naturalización de del el trabajo, mundo alrededor del dinero. Y del trabajo, y de trabajar y trabajar y trabajar. Los cerditos. ¿Cuál es el cerdito que Soplaré. Sí, pero ¿cuál es el cerdito que construye su casa? Es el que labura, claro. El que le gustaba el arte, la guitarra, no sé. No, o sea, claro. Los marcan como vagos. Exacto. Entonces es como, esto para el sistema no va. ¿Cuál Bien. Es el cerdito que va a ganar? Es el laburante. ¿Qué es lo que necesitaba Estados Unidos en ese momento, posguerra? Exacto. Afirmar su supremacía cultural y naturalizarla. Y yo le voy a hacer un agregado que no está en el libro de Dorfman, pero que posteriores análisis... Que puede ser que esté, que puede ser que le hagamos una segunda versión. Ahí a los suscriptores de zonacriticacuyo.com les va a llegar el libro para leer al Pato Donald en PDF. Regalo de la hora contada. Muy bien. Y el link para ver La Sirenita. No, esa no. No. Vayan al cine. Basta de Barrani, como dice más latón. Bueno, pero compartir un texto en PDF no es piratear. Me mató. O sea, yo estoy pirateando, vos no. Me mató. No podemos seguir. No, bueno, escúcheme. Polémicas aparte, vamos a dejar el tema de la idealidad aparte. Y Bambi. Le tiro este título. Qué triste. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? De matar a la madre. Y que Bambi quede solo en el bosque. Tremendo. Llorando. Poniendo una marca de tristeza y de la subjetividad y de lo cruel que puede ser el mundo capitalista y naturalizándolo. Me parece que es un buen punto para reflexionar. La crueldad de Bambi. Caperucita y la Cenicienta también pueden ser sometidos a análisis. De hecho, no tenemos mucho tiempo, pero la Caperucita Roja es un texto de debate actualmente en mis clases. Ustedes saben que yo soy profesora de literatura y es un texto que lo discutimos en clases. A ver. Porque la moraleja y el discurso que se baja es que a la niña le pasa, o sea, a Caperucita le pasan las cosas que le pasa porque le miente a la madre y desobedece. Ajá. ¿Cómo tiene es una transgresora. ¿Cómo tiene que ser la niña, la joven, el adolescente? No, tiene que obedecer y no tiene que andar por el bosque. No puede andar por el bosque sola.
nunca, jamás nos enseñaron que el lobo es el que no puede atacar a la niña. Ah, ahí va, bien. ¿Entendés? Porque el cuento que es de Perrault, el primer cuento escrito de La Caperucita es un relato El que tradicional. está en falta del lobo y no la caperucita. Obviamente. Y ahí están los secretos familiares también. ¿Por qué la madre le dice, no vayas por el bosque que es peligroso? ¿Por qué no le puede decir o manifestar cuál es el peligro del bosque? Si en el bosque hay flores, si en el bosque está la naturaleza, los pajaritos, todo. ¿Por qué no hay un hablar ahí, un decir? Es lo oscuro, es lo que no se habla. De eso no se habla, como De la eso no se película habla. de Bember. Claro. Recuerda que linkeamos. En Perrault, que es el primero que lo va a escribir al texto, claramente la moraleja final dice a las jóvenes que no pueden andar por el bosque y todo eso. Entonces, qué peligroso. Qué peligroso es la literatura y qué peligroso los discursos. Al que no lo... El que no. ¿Cómo es esa? El que no hace palmas. Se deja. Y lo vamos a traer hacia las Pampas rápidamente, porque tenemos poco tiempo, tiene razón Laura. Y el caso de Paturucito el indio dócil, que es empleado de los patrones de Isidoro, que es un capitalista financiero voraz. Que es parecido a los cerditos. Claro, y resulta que eso se construyó como, por lo menos yo me lo consumí todo a Paturucito. Sí. Bueno, interesantísimo. Bueno, Interesantísimo. no tenemos que ir, Debate, si no seguiríamos hablando Pero de muy Condorito. interesante. Me gustaría hablar de Condorito. Condorito es otra cultura. Otra es más de cultura. Dorfman, Y es del pícaro. chileno. Y es pícaro. No, Condorito. Condorito es pícaro. Aparte, Condorito es discriminador. Todo. Esto. El Pepe Cortisona. Sí, sí. El Condorito tenía todo un mundo sociológico armado alrededor de él que definía muy bien muchas conductas de la sociedad chilena, no tan buenas y otras buenas. Yo tenía con una amiga que debatíamos, ¿y qué es el condorito? ¿Qué animal es el condorito? qué Entonces interesante. una amiga nos dice, condorito, condor. Claro, Es un cóndor chiquitito. no lo sabíamos, bueno, Ajá. perdón. Pero sí sabíamos que era pícaro. ¿Sabes qué me ha hecho pensar? Que, ¿se acuerda que tenía cabeza de huevo? ¿Cómo se llamaba un amigo? El otro, cabellos de ángel. Tremendo. Pero miren el dato que Yayita, que era la novia de Coronito, que Yayita, Era vedette. una visitante. Era vedetonga. Yayita. Pero Bueno, escúcheme, nos tenemos que despedir. antes de rapar, no, pero fíjese que Condorito en el mundo, él y su hijo Cone, son los únicos animales humanos animalizados, o al revés, animales humanizados. Todo el resto del mundo de Condorito eran hombres y mujeres. Y que... No sé, Bueno, se me ocurre. el próximo programa vamos a Vamos a develar develarlo. el secreto de Condorito. Secreto de Condorito. Bueno, nos Gracias, despedimos Laura. hasta la... Gracias. Hasta la clase que viene, ¿no? Hasta la clase que viene Laura Mendoza. Y el empleo en la Argentina quizás sea uno de los situaciones más trascendentes para la vida de los argentinos por distintos motivos. Porque es lo que permite hacer una inclusión social, es lo que ordena a las familias y es también lo que uno de los últimos fenómenos y características del empleo es que no alcanza para cubrir los gastos. Entonces es muy importante. Hoy Juan Carlos ha abordado el tema y nos va a traer un poco algunas reflexiones y algunos procesos que se vienen dando en nuestro país. Básicamente lo que traemos, como siempre, traemos datos oficiales, números, estadísticas, que nos permiten comparar cómo nos ha ido en materia de generación de empleo. En este caso vamos a tratar solamente la tasa de desocupación. Cómo nos ha ido en los últimos 8 años en Argentina. Cómo nos fue desde el 2015 hasta el 2019, donde vimos un modelo de gobierno que hoy quiere volver, digamos, y cómo le ha ido al gobierno implementado por el Frente de Todos en los últimos 4 años, atravesado por la pandemia
y por situaciones que a nivel de contexto internacional que han generado perjuicios económicos importantes. Vamos a comparar uno y otro en cuanto a empleo. Sí, porque la verdad es que la mejor manera de saber si un programa de gobierno tiene asidero, es concreto, es poder comparar qué se hizo cuando le tocó gobernar a quienes nos dicen que van a gobernarnos con mejores propuestas ahora, digamos, claro. Básicamente. Si desde Juntos por el Cambio nos dicen que les preocupa el empleo y que les preocupa la generación de trabajo y dicen vamos que tienen un programa, claro. Vamos a ver cómo les fue a ellos cuando les tocó gobernar, y lo mismo con el Frente de Todos. Arrancamos con una noticia. Que ahora es Unión por la Patria. Pero bueno, que la gente sabe perfectamente de qué estamos hablando. No vaya a tener después el drama de las ex o de los ex. ¿Vio que es todo un tema? Claro, puede ser. Vamos a tomar entonces como de Unión por la Patria, nos vamos a referir. No, porque aparte no es menor en la disputa entre Alberto y Cristina. Pareciera, cuidado, en unos momentos como cuando habla la mujer o el hombre del ex o la ex. Como hay como así que bueno, pero no importa. Algunos entuertos. Una digresión, disculpe. Yo lo que quiero, más que defender o no defender un modelo o el otro, lo que quiero es decir cómo le fue. Ajá. ¿Qué pasó? Porque nos estamos basando en estadísticas oficiales. Y también nos vamos a plantar también desde Mendoza, porque realmente nosotros vivimos en la provincia de Mendoza y vamos a elegir el modelo de gobierno nacional desde Mendoza. Claro. De cómo lo ha ido Mendoza con estos modelos de gobierno. Y vamos a hablar del desempleo puntualmente, ¿no? Que es fundamental y que es uno de los indicadores más importantes que puede exhibir cualquier gobierno. Vamos, si te va mal en el empleo, en la generación de empleo, y crece el desempleo, es muy difícil que te vaya bien como gobierno. Y si te va bien, es muy difícil que te vaya mal como gobierno. Digo, si vos generás empleo... Gobernar es crear trabajo. Gobernar es crear trabajo, básicamente. Nos encontramos recientemente con el INDEC emitió, digamos, el informe del primer trimestre del 2023, y nos encontramos una noticia que van a poder ver ahora en pantalla, una noticia que dice que Mendoza bajó el desempleo. Ah, mire. MDZ publica, y bueno, y si ustedes quieren buscar en Google van a encontrar varios medios de comunicación que dicen bajó el desempleo en Mendoza y quedó por debajo del promedio nacional. Una forma de presentar la noticia que tentadora, alienta a pensar que Mendoza está mejor el tema del empleo y que nos está yendo muy bien en comparación con la nación, que aparentemente le estaría yendo muy mal. Pero cuando uno entra, claro, pero en realidad sabemos que parece más parte de la campaña oficial del gobierno provincial que de la realidad que venimos contando a través de la hora contada, de cómo le dio verdaderamente a Mendoza y cómo le dio en estos procesos, en esta etapa de gobiernos de Cambia Mendoza. Nosotros acá vamos a ver ahora el primer cuadro, que seguramente ya está en pantalla, donde lo que expresa ese cuadro es el promedio de la tasa de desempleo anual. O sea, hemos tomado los 4 trimestres y los hemos promediado para cada año, bien, para no tener tanto dato. Acá lo que vemos que Mendoza, en realidad, si uno ve el inicio, compara desde el 2015 y compara con el último promedio, que es el del 2022, ha tenido un crecimiento de la tasa de desempleo. Y que en más realidad, desempleo. Claro, ha tenido un crecimiento que estamos en el promedio del 2022 fue 5,60 y que habíamos partido en el 2015 del 3,43. Pero fíjense ustedes también que ese crecimiento que vemos de más de 2 puntos de la tasa de desempleo promedio del 2022 contra el 2015 no se ha producido a nivel nacional, que ha tenido, sí, arranca con un 6,53 en el 2015, que se lo pueden ver ahí, pero tuvo un crecimiento donde el gobierno de Mauricio Macri tuvo un pico en la pandemia, que acá lo van a ver en el gráfico mejor expresado, la barrita roja. La barra roja. Pandemia, claro, porque no se puede comparar, no se puede adjudicar a un gobierno. Pero ustedes ven las barritas celestes y esas son las barritas donde gobernaba quienes hoy son parte de Unión por la Patria. Sí. Y la barrita lila y azul son, por ejemplo, la barrita lila es la desocupación en Mendoza y la azul es la desocupación nacional. Y ahí vemos cómo... Que no es Lila Carrió. No es Lilita Carrió, claro, no. Vemos cómo en el periodo del gobierno nacional de Mauricio Macri, el Frente Juntos por el Cambio, cómo Mendoza arrancó por debajo, bastante por debajo, en el promedio de la tasa de desocupación, pero fue creciendo hasta finales de 2019. Después sacamos el año de pandemia y volvemos a ver una reducción. Es decir, reducción del desempleo. A Mendoza y al país le ha ido mejor, claramente, en materia de tasa de desempleo y en general en los demás indicadores del mundo laboral durante los gobiernos del último año de Cristina, como pueden ver ahí,
como durante los 2 años que estamos tomando para comparar de Alberto Fernández y de Cristina también como vicepresidenta. Esto lo van a poder ver en el cuadro número 2 también. Lo que van a ver en el cuadro número 2 es cómo se relaciona la tasa de desocupación de Mendoza con la tasa de desocupación nacional. Insisto, estamos tomando promedios. Promedios son el promedio anual de cada tasa. La tasa de desocupación de Mendoza al principio del 2015 era el 49,3% del total de la tasa de ocupación nacional, o sea, era la mitad básicamente, y actualmente la tasa de ocupación de Mendoza es prácticamente el 80%, representa el 80% de la tasa de ocupación nacional. Quiere decir que, además de que a Mendoza, cuando al país le va mal en materia de desempleo, también crece la ocupación. Claro. Y que cuando al país le empieza a mejorar el desempleo, la tasa de desempleo a nivel nacional, Mendoza también empieza a bajar, o sea que tiene mucho que ver lo que pasa en Mendoza con lo que pasa a nivel nacional. Sí es verdad que Mendoza ha crecido más, el desempleo en Mendoza ha crecido más en promedio que a nivel nacional. Ahí vamos a poder ver también en el gráfico, en el cuadro 3, lo que estamos mostrando en el cuadro 3 es la cantidad de personas desocupadas, promedio para cada año. Decimos que en el 2015 arrancamos con 780.000 desocupados en promedio, y llegamos a tocar un pico con Mauricio Macri en el año 2019 de 1.314.000 desocupados en promedio a nivel nacional. De nuevo nos encontramos con un salto en la cantidad de personas desocupadas muy importante, de aproximadamente 500.000 personas desocupadas más en el país con Mauricio Macri en promedio anual. Y después un pico en la pandemia y una reducción. Ahora, en el último año, el 2022, la cantidad de personas desocupadas alcanzó el número de 943.000. Ustedes van a ver las líneas abajo, los azules son las reducciones y los rojos son los crecimientos. ¿Ponemos un punto ahí? Sí. Bueno, le pregunto y le comento. Primero, ¿es verdad que ese aumento del empleo tiene que ver con los famosos monotributistas? Es decir, ¿se concentra en ese sector? No, claramente ha habido un crecimiento del empleo registrado privado. Asalariado. Asalariado privado, sí. Bien. Sí. Porque esa es una de las críticas que se le hace. No, también ha crecido, esto es un fenómeno que viene ocurriendo en el país hace mucho tiempo, digamos, en donde ha crecido el cuentapropismo. El cuentapropismo. Pero en realidad, si uno viera que crece el cuentapropismo, pero cae el empleo registrado privado, podríamos decir que la explicación de esto fuera eso, pero en realidad no. En realidad ha crecido en general en el país el empleo privado. Entonces, ahí, sigamos, enseguida le hago el otro. Ok, sí, pero es importante lo que planteas porque si no uno que deja ese librado como ese franco para... No, la verdad que entre tanta barbaridad... Sí. La reducción de la desocupación en el país es genuina, digamos, la expresa, se ve aparte, ¿no? Se mide igual que como se medía en el gobierno de Macri y se ve. Porque recuerde, Juan Carlos y nuestra amable teleaudiencia, en el 2001 la tasa de desempleo tocó el 20%. Sí, lo superó, 22 puntos. 22 puntos. No. Estamos hablando de 4 veces los números que estamos hablando ahora. Sí. O sea, se puede estar, no peor, muchísimo peor. Claramente vemos un gobierno nacional que obtuvo resultados en materia de tasa de desempleo, que fue el de Juntos por el Cambio, en el cual creció de manera exponencial la desocupación. Y vemos un gobierno nacional, que es el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que logró bajar la desocupación a pesar de la pandemia. Vamos a llegar al final. Acá están viendo ahora un gráfico que tiene 4 barras lila, y después tiene una barra roja, que es la de la pandemia, y 3 barras celestes. La primera barra celeste es el último año del gobierno de Cristina. Las últimas 2 barras celestes son los últimos 2 años del gobierno de Alberto Fernández. Sí, está claro. Queda gráfico, queda muy claro, digamos, cómo ha sido la evolución de la desocupación. Pero vamos a llegar al último cuadrito, que es quizás el más importante de todos, que es el que sintetiza todo. En el último cuadro, el cuadro número 4, lo que hemos expresado es el chiquitín, ese chiquitín que ven ahí, es un pequeñín. Es muy significativo porque nosotros lo que hemos tomado es el promedio de la tasa de desocupación total de la etapa de gobierno de Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, y lo comparamos con el de Alberto Fernández, del Frente de Todos, que ahora es Unión por la Patria. Tomamos 2 variables, con pandemia y sin pandemia. O sea, estamos sacando el año 2020 en una y en la otra lo estamos dejando. Pero fíjense esto, si lo tomamos con pandemia,
aún considerando el efecto de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández logró tener una desocupación más baja que el promedio que la de Macri. Uh-huh. Que esto es muy importante porque Macri toma una desocupación baja al inicio, o sea, arranca con una desocupación baja, que es la que le deja Cristina, pero aún así llega a tener una desocupación que en promedio, en sus 4 años de gobierno, es superior a la que ha tenido Alberto Fernández en estos 3 años de gobierno que lleva ahora. Incluso, le digo, con el 2016 y 2017, que fueron años de un relativo equilibrio económico por parte de Macri. Después vino el desastre del 2018. Pero fíjese que ahí también vemos en el gráfico que impactó el crecimiento del desempleo. Para decirlo más claramente, el gobierno de Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, entró con una tasa de desocupación baja y la dejó alta. Y el promedio de los 4 años fue mayor que el del gobierno de Alberto Fernández, que la encontró alta la tasa de desocupación. Se le fue con la pandemia. Tuvo la pandemia y logró bajarla para que el promedio de la tasa de desocupación de Alberto Fernández sea inferior inclusive al de Macri. Me parece que es clarísimo. Ahí cuando ven sin pandemia, estamos tomando el promedio de Alberto Fernández sin el año 2020. Ahí se nota mucho más la diferencia todavía. Ahí la diferencia con Macri es bastante más significativa. ¿Qué queremos decir con esto? La realidad es que en términos de generación de empleo, en términos de reducción de la tasa de desocupación, los resultados han sido bastante distintos. El que tuvo Juntos por el Cambio con el que obtuvo Alberto Fernández. Hay modelos, ¿no? Hay modelos. El modelo de desarrollo, el modelo productivo ha sido claramente distinto. Ahí me gustaría ir, Juan Carlos, para como de alguna manera buscar causas y buscar explicaciones a estas cosas. Por ejemplo, hay un dato que es central, que es que a partir del cambio de gobierno en 2019, salvando la pandemia obviamente por su particularidad, el crecimiento industrial no se detuvo. No. Ha tenido un impacto muy importante. También el rubro de la construcción ha repuntado muchísimo. También pasa le pregunto, ¿en comercio, en servicios? El consumo también creció. Consumo, ajá. Sí, claramente había una apuesta al desarrollo económico. Sí, y empleo de calidad, porque el industrial sabemos que es un empleo. Sí. No decimos que estamos en la panacea, pero sí decimos que acá hay datos reales, concretos, de cómo le ha ido al país en términos de generación de empleo en estos últimos 8 años. Comparamos el proceso de Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio, con el del Frente de Todos. Vemos las diferencias y vemos claramente que podemos elegir ahora los argentinos en agosto, en las PASO, si queremos ir hacia un modelo que vuelva a generar más desocupación. Recordemos que la generación de desocupación es una forma de flexibilizar también el mercado laboral. Claro, y bajar salarios, claro. Bajar salarios y reducir derechos laborales. Sí. Esa es la desocupación en realidad. Por eso la el desocupación no es que no se hacerlo. busca. Generalmente cuando crece la desocupación es porque la están buscando, ¿no? Sobre todo en Argentina. O queremos elegir, digamos, esta otra opción, que es un gobierno que ha empezado a bajar, a generar empleo y bajar la desocupación con problemas, pero con resultados claros también. Perfecto. No tomamos en cuenta mi ley porque no ha gobernado y aparte porque... vaya a saber el modelo, claro. No, pero ¿sabe qué? Me gustaría dedicarle a Rodolfo Zapata esta columna. ¿Sabe quién es? Sí, el de la canción. Que lo ustedes están viendo ahí. No vamos a trabajar. Lunes no vamos a trabajar. Martes no vamos a trabajar. El trabajo no es salud, pero bueno. Que fuera tan ninguneado, tan invisibilizado por el establishment cultural de la Argentina, por no creer, con un gran nivel de hipocresía diciendo que nos gusta trabajar y queremos trabajar. En realidad no hemos trabajado nunca, ni vamos a trabajar, diría Rodolfo Zapata. Yo no me hago cargo de eso, pero bueno, lo acepto. No vamos a trabajar. Bueno, dejamos acá. Gracias, Juan Carlos.